Análisis de circuito trifásico en estrella a estrella. En este caso tenemos ahora un circuito trifásico que tiene tanto fuentes en estrella con sus impedancias respectivas en las líneas y cargas o alimentando una carga que también se encuentra en estrella tal como lo vemos aquí. Vemos aquí los puntos A, B y C, que son los puntos importantes, y respectivamente A mayúscula, C mayúscula y B mayúscula, lo cual nos damos cuenta que es un sistema estrella configuración estrella, con impedancias en las cargas y impedancias en las líneas. Nos damos cuenta que la impedancia de línea es idéntica, al igual que las impedancias de las cargas. Por lo tanto, en este caso, nuestro sistema está perfectamente balanceado. Al estar balanceado, yo puedo utilizar, al momento de hacer el análisis, lo que me pide es las corrientes I sub A, I sub B e I sub C respectivamente. Entonces, ¿dónde circularían estas corrientes? Pues serían respectivamente cada una de las que sale de la fuente hacia cada uno de los puntos asignados, de esta forma. Con lo cual, el método más conveniente es utilizar el circuito monofásico equivalente hacia cada una de, en este caso, cada uno de los circuitos mostrados aquí. En este caso, nosotros tenemos el equivalente monofásico para la fase A. Tomamos esta fase, nos damos cuenta que el circuito que lo rodea es de acá. Este punto es el neutro. Entonces, idealmente el punto neutro, que es este punto central, está conectado con el punto que está aquí, tanto en la agrupación de las cargas estrella en el lado de la derecha. Por lo tanto, este punto neutro cierra el circuito y nos damos cuenta que el circuito cerrado aquí únicamente contiene la fuente de 110 voltios, impedancia que está aquí e impedancia que está justo aquí. Por lo tanto, puedo modelar un nuevo circuito. Mi circuito es el siguiente. Circuito monofásico para la fase A me quedaría así. La impedancia que estamos aquí recorriendo. Y luego finalmente la impedancia de carga. Todo esto cierra el circuito hacia el neutro. Entonces este sería el neutro y este de aquí sería mi punto de la fase A. Así. Ahora, ¿qué valores nos encontramos ahí? Pues los valores no cambian, son los que están justo aquí. En este caso el circuito es fácil, me quedaría así, porque si nos damos cuenta, nosotros ya tenemos todos los valores, ya no tenemos que hacer ninguna transformación como en el caso de las delta-delta, donde en el caso de la delta-delta hemos analizado un circuito anterior y nos dimos cuenta que primero hay que hacer transformaciones hacia las estrellas, tanto de fuentes como de impedancias. Entonces, esta impedancia sigue valiendo 5 menos J2, que es la impedancia de la línea, y luego cierra circuito con la impedancia que está aquí, que es 10 más J8. Así. Entonces, como nos está pidiendo la corriente, de aquí pues nos damos cuenta que no es tan complicado. La corriente que circula I sub A la puedo calcular de este circuito equivalente monofásico. La corriente I sub A que es igual. Sería el voltaje total entre la impedancia total. Entonces, el voltaje total ya lo tenemos, que son 110 con ángulo de 0 grados. Y esto es dividido entre la impedancia total. Entonces, debo de sacar la impedancia equivalente de este circuito. Como tengo números complejos, hay que sumar la parte real y sumar la parte imaginaria. 5 más 10 me da 15 y menos J2 más J8 me da más J6. Entonces, estamos acá simplificando impedancias. Ahora sí. Ahora, yo tengo un número polar, representación polar, y abajo representación rectangular. Para poder hacer la división, recordamos que debo de tener todo en representación polar. Es decir, un radiovector, una magnitud y un ángulo. Entonces, la parte de abajo, que es un número rectangular, vamos a pasarlo a la parte polar. Recordemos cómo lo hacemos. Vamos a hacerlo directo con calculadora, ya que pues este es análisis de circuitos. Entonces sería, ponemos polar, tal como vemos en la calculadora, y colocamos primero 15,6. Siempre respetando los signos, 5,6. Me quedaría justo así. Ahí está, respetando signos, ambos son positivos. Damos igual y entonces me muestra que R, que es la magnitud, me da 16,15. Tomo dos cifras, 16,15, y mi ángulo, en este caso el ángulo nos da 21,80, positivo. Voy a ponerlo así, 21,8. Ahí está. Ahora, yo con esto ya puedo entonces ahora sí hacer mi división. Será la corriente I sub A. Únicamente al hacer esto, ¿cuánto me da? Me queda 110 entre 16,15. Entonces hacemos 110 entre 16,15. Y esto nos da exactamente, y aquí lo tenemos,
Entonces, el resultado que me está dando es de 6.6,81. Bueno, vamos a ponerlo acá, sería 6.81 como magnitud. ¿Y qué pasa con los ángulos? Recordamos que se restan. 0 menos el ángulo de abajo siempre. Entonces, 0 menos el ángulo de abajo, pues respetando signos me queda menos 21.8 grados. Y en este caso yo tengo ya la corriente I sub A, que es la corriente de la fase. Esta corriente de la fase circula de aquí y circula por todo este lazo que está en serie hasta llegar al punto neutro. Ahora, gracias a nuestro circuito equivalente, nosotros podemos hacer lo mismo para los demás circuitos, pero si nos damos cuenta, todos tienen fuentes de 110 y el mismo lazo de impedancias, 5 menos J2 y 10 más J8. Lo mismo aquí abajo, 5 menos J2 y 10 más J8. Como es un circuito balanceado perfectamente, la magnitud de la corriente no cambia, pero lo que sí cambia es el ángulo de fase de cada una. En este caso, cada una de las corrientes va a estar desfasada 120 grados. Por lo tanto, la corriente I sub B tendrá la misma magnitud, que son 6.81, esto no cambia, pero nuestro ángulo de fase es el que sí va a cambiar. Entonces, para la siguiente corriente sería menos 21.8 grados. ¿Y qué tengo que hacer? Sumar o restar 120 grados. En este caso si estoy acá, en este lazo, que es la corriente I sub B, en este caso serían 6,81 menos 120 grados. Entonces, al hacer 6,81 menos 120 grados me da menos 141,8. 141.8 grados. Y aquí obtengo la corriente I sub B. Y ahora, ¿cómo obtenemos entonces la corriente I sub C? Pues la corriente I sub C, siguiendo nuestras leyes, sería tomar la corriente de base que es I sub A y en lugar de restarle menos 120, o le estamos restando 120 grados, ahora le sumamos 120 grados al ángulo. La magnitud nos queda idéntica y sería menos 21.8 más 120 grados. Y eso me da 98.2 grados. Ahí está. Y ahí tenemos la tercera corriente agrupada. Entonces, si nos damos cuenta, ya este circuito que se encuentra un poco más simple, lo podemos analizar de esta forma, utilizando nuestro equivalente monofásico que tenemos aquí. Y bien, si les agrada el video y la lista de reproducción de circuitos trifásicos o polifásicos, no olviden suscribirse, compartir el video en redes sociales y pónganme en los comentarios qué dudas o qué interesantes circuitos, qué puntos importantes cabe destacar en este tipo de análisis.